Buenos días, queridos estudiantes. Para esta semana de práctica vamos a aprender a medir voltajes. Vamos a medir voltajes tanto en corriente directa como en corriente alterna. Para corriente directa vamos a utilizar estas baterías y vamos a utilizar el multímetro. Lo importante aquí es usar las medidas de seguridad, y tanto para protegernos nosotros como para proteger el instrumento de medición para que no se nos vaya a dañar. El multímetro aquí se encuentra apagado. Lo que vamos a hacer nosotros es colocar la escala correctamente de acuerdo a lo que vamos a medir. En esta ocasión nos dice el fabricante que esta batería mide 9 voltios. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es colocar el multímetro en una escala correcta. Ahí está apagado. Aquí nos aparece una B y aparece una línea. Esa línea no significa que es corriente directa. Al contrario, nos aparece otra B y nos aparece en vaivén. Eso no quiere decir que está en corriente alterna. Cuando midamos en corriente alterna, movemos la amperilla hacia allá en la escala correcta, y si es corriente directa la movemos hacia acá. Tenemos varias escalas, tenemos 500 voltios, 200 voltios y 20 voltios. De acuerdo a lo que vamos a medir, vamos a colocar la escala. Aquí nos dice 20 voltios, con eso está suficiente, estamos en el rango correcto. Lo que hacemos es colocar, aquí tenemos una pelotita que esa nos va a decir qué escala nos va a medir. Aquí lo colocamos en 20 voltios, entonces procedemos a colocar. En este caso, el multímetro, la punta negra va a común, aquí común, y la punta roja nos dice aquí que vamos a medir voltaje, nos da para medir voltaje, resistencias y corriente, pero mínimas corrientes. Ya si queremos medir corrientes grandes, aquí tenemos que cambiar la amperilla del multímetro. Aquí nos dice 10 amperios. Entonces ahorita solo vamos a proceder a medir voltajes. Lo tenemos colocado correctamente. En este caso, como es corriente directa, hay un positivo y un negativo. La punta negra va al negativo y la punta roja al positivo. Procedemos a medir. Observémoslo en el multímetro cómo varía y en la batería. Vamos a medir esta batería que mide 9 voltios. Como les dije, el positivo color rojo, negativo color negro. Procedemos a medirla. Observemos en el multímetro que nos mide 9.23 voltios, como lo tenemos aquí correctamente, 9.23 voltios en corriente directa. Ahora vamos a medir otra batería que ya está un poquito usada, a ver cuánto nos mide. Negativo a la punta roja, negativo a la punta negra, positivo a la punta roja. Observemos en el multímetro, lo tenemos conectado correctamente y nos mide 5.04 voltios, o sea que la batería está un poquito gastada. Esta es la correcta, la forma correcta de medir. Ahora nos vamos a medir corriente alterna. No lo podemos hacer aquí, tenemos que cambiar el rango del multímetro. Observémoslo en el multímetro, tenemos que girar la amperilla. También aquí nos da una opción de 500 voltios y 200 voltios de acuerdo a lo que nosotros querramos medir. En este caso vamos a medir una línea de 120 voltios. Entonces lo colocamos en la escala que sea adecuada. Lo podemos colocar en 200 o en 500. Pero en este caso lo vamos a colocar en 200 voltios. Procedemos a medirlo. Aquí hay que tener algo de cuidado a no darnos una descarga eléctrica o arruinamos el multímetro. Entonces colocamos aquí el multímetro. Colocamos el multímetro y procedemos a medir. Entonces colocamos aquí, ya no hay positivo ni negativo. Aquí ya sabemos, hay una fase y un neutro. La forma correcta de instalar una fase es al agujero pequeñito del tomacorriente, y el neutro va al agujero grande. Vamos a ver vamos a medir. Aquí no importa la polaridad, como le dijimos, solo hay un fase y un neutro. Colocamos aquí en el tomacorriente y como observamos en el multímetro nos mide 115 voltios. Lo tenemos conectado correctamente aquí. Observamos aquí, estamos midiendo, y en el multímetro nos mide ya creo que aquí nos está haciendo un falso. Vamos a ver ahora. Ahí lo podemos observar, nos mide
115 voltios. Aquí 115 voltios lo tenemos correcto. Buscamos el toma corriente. Aquí lo tengo así, con estas puntas no es recomendable porque las puntas del multímetro no logran hacer contacto con las terminales del toma corriente. Solo para la demostración utilizamos las puntas de prueba. Entonces, para esta semana ya aprendimos a usar el multímetro y a medir voltaje. Lo importante es primero tener cuidado al momento de hacerlo por cuestiones de seguridad y personales, y después por cuestiones de cuidar el instrumento. Solamente y gracias.